oportunidad para conversar. Y no sé si está usted enterada, el ministro de Justicia ha presentado hace un rato nada más 2 proyectos de ley referidos a la reforma de la Administración de Justicia requerida por el presidente de la República el día 28 de julio. ¿Se ha enterado o no se ha enterado? Bueno. Dice que ha presentado 2 proyectos. El primero propone la creación de una comisión especial para la reforma integral de la Administración de Justicia. Detalla que este grupo de trabajo estará presidido por el titular de la Corte Suprema de Justicia e integrado por la Fiscal de la Nación y los presidentes del Consejo Nacional de la Magistratura, del Tribunal Constitucional y de la Academia Nacional de la Magistratura. Y dice, además del Ministro de Justicia, el Defensor del Pueblo y 5 representantes de las instituciones de la sociedad civil participantes en el Acuerdo Nacional. Y un segundo proyecto de ley que propone la participación de la sociedad civil en el control de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. ¿Qué le parece? Bueno, nuevamente como ciudadana le voy a dar mi opinión. Creo que el señor titular del sector defensa tiene todo el derecho, del sector justicia, tiene todo el derecho de interponer pues las iniciativas legislativas que crean que van en mejora de la justicia peruana, ¿no? Y ojalá dentro de esas iniciativas también hubiera una para delimitar definitivamente el campo de actuación de la justicia militar y el campo de actuación de la justicia común, que ha sido materia de este libro y que ha sido materia de tantos desaguisados jurídicos en el decenio pasado, ¿no? Sobre todo, efectivamente, en la década anterior. Y usted ha hecho un seguimiento muy puntual a varios de los más emblemáticos casos, ¿no? Ciertamente. Como Cantuta y Barrios Altos. ¿Y le parece que efectivamente aquí hay un problema en la tipicidad de los delitos? El problema no es solamente de la tipicidad es ya más bien un efecto. El problema, según el estudio que hemos realizado, que valga la oportunidad para resaltar en que nuestros intereses académicos y científicos, a pesar de que los casos son muy polémicos y que tocan temas pues controvertidos, como es el marco de actuación funcional de las fuerzas militares y las fuerzas policiales en la llamada lucha contra el terrorismo. Es un tema que no se toca porque se le tiene miedo, porque un civil no puede decir nada porque de repente la Fuerza Armada se vaya a sentir lesionada o las fuerzas policiales. Hay esa sensibilidad enorme que usted la ha sentido además en carne propia. Sí, efectivamente. El ministro de Defensa, Loret de Mola, dijo que la iba a denunciar. Y me denunció. Y la denunció. Y me denunció. Claro, la denunció. Y me denunció. Pero usted lo mandó al Congreso, porque al día siguiente estaba dando respuestas en el Congreso. Pero yo no lo mandé al Congreso. Yo creo que más bien esa fue la sensibilidad nacional la que lo mandó al Congreso. Bueno, es una manera de decir. Sí, con respecto a la pregunta puntual que me hizo, el tema es que no existe una delimitación conceptual de lo que puede considerarse delito de función en militares y policías. Claro. No lo dice la Constitución, no lo dice el Código de Justicia Militar y tampoco lo dice el Código Penal. La única referencia que tenemos es en la Constitución, que dice que en caso de delitos de función en militares y policías van a su fuero privativo. Pero ¿cuáles son las conductas que contiene ese delito de función? Exactamente los delitos de función. Delitos de función es un homicidio, por ejemplo. Sucedió en la década pasada, cuando el fuero militar reclamó que le pasen los casos más emblemáticos. Ciertamente. Ahora, el esquema central del libro dice que como no está delimitado lo que es el delito de función, esto hace que al momento de aplicarse la justicia militar haya confusión y ambigüedad en las reglas procesales sobre el límite de la justicia militar, ya que no se dice qué es delito de función en militares y policías, entonces cualquier cosa que haya sido cometido por un militar en acto de servicio es delito de función. Y esto termina salvándolos y dejando a la sociedad sin posibilidades de hacer justicia. Yo creo que el tema, según lo que hemos estudiado nosotros, es que en casos en los que el poder político tiene interés, por la razón que fuere, generalmente ha sido en los casos que hemos estudiado, que no son los que se han expuesto ahí solamente, sino muchos más, en tema de violación de derechos humanos. En estos casos de interés de poder político se presta para que esta ambigüedad y este vacío legal permitan la manipulación del ordenamiento legal, se den leyes específicas para conseguir un desvío de jurisdicción de la justicia común hacia la justicia militar. ¿Con qué objeto? Muchas veces ya se ha visto no solo para conseguir penas benignas, sino principalmente para favorecer la impunidad de los autores intelectuales. Pasó con Cantuta y pasó con Barrios Altos y con casos de mucho más atrás. El 86 con la masacre de Lurigancho encuentro acá. También. En el caso de Cantuta y Barrios Altos, en los 2 casos, los acusados fueron al fuero común
civil y después... Y después hubo una declinatoria de jurisdicción planteada por el fuero militar, porque ellos sostenían que esos delitos eran delitos de función. Ajá. Entonces se dieron leyes especiales. Los jueces del fuero sí. común, no, los jueces del fuero común sostuvieron su fuero y dijeron, ahí ha actuado la jueza Saquicuray, la fiscal Ana Cecilia Magallanes, jueces y fiscales a los que habría que resaltar. El problema es que cuando subió a la Corte Suprema se dieron leyes específicas que permitían, ¿no es cierto?, que esas causas pasaran por ley prácticamente hacia la justicia militar. ¿Estas leyes específicas que fueron trabajadas en el Congreso o llevadas desde el Poder Ejecutivo? Eso no lo podemos saber si fueron llevadas del Poder Ejecutivo. Lo que sabemos... ¿Fueron presentadas como proyectos de ley en el Congreso? Porque lo que recuerdo es que la amnistía planteada para estos militares, que sacó inclusive a mitad de proceso a varios de Cantuta y varios altos, me parece, fue pedida por Fujimori directamente. Ciertamente, lo que, por ejemplo, la ciudadanía tiene que recordar es que la ley con la que se pasa el caso de Cantuta, del fuero común al fuero militar, la llamada ley Cantuta, se aprobó en unas horas, en una madrugada, de un día para otro, y que fue presentada en forma anormal, por supuesto, por un congresista. Obviamente, ahora sabemos que los niveles de coordinación entre, en esas épocas, el gobernante de turno y el Congreso, pues era óptimo, ¿no? ¿Recuerda usted qué congresista era? Uno de apellido japonés, Siura me parece, no lo recuerdo muy bien. Sí. Hay otro punto que destaca usted mucho en su libro y es el juez natural o juez ordinario predeterminado por la ley. Cierto. ¿Hay una opinión respecto de que este es un tema ya superado? ¿Que es posible hacer jueces especiales, jueces ad hoc, y que está permitido por nuestra Constitución, nuestro Código? Mire, no solamente, esto no es posible no solamente por nuestra legislación nacional, no solamente por la Constitución, porque así lo impone, sino porque el país es signatario de pactos internacionales. Entonces, el juez natural es la única garantía que tienen tanto víctimas como agresores de que sus derechos sean conocidos o reconocidos por un juez que es imparcial. Desde ese punto, el pedido de Vladimiro Montesinos acerca de que están violando su derecho a juez natural, ¿tiene sustento para usted? Bueno, mire, yo me quisiera reservar mi opinión sobre ese punto, debido a que el año pasado, hasta el año pasado trabajé con la señora fiscal de la Nación en estos casos. Entonces no quisiera dar una opinión al respecto, a pesar que la tengo muy esclarecida mi opinión. Me reservo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nuestra felicitación por este libro y por hacernos sentir bien, ¿no? Que en el Poder Judicial hay gente valiosa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Zenaida. Vamos a la pausa.